Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Hoy quería mostrar un paquete que me ha llegado a casa. Es este de aquí, desde la editorial Candaya. Había sacado mis tijeras de cortar pescado, como otras veces, pero en realidad solo es un elemento decorativo para este vídeo, porque lo metió en el buzón, lo metió el cartero y se abrió, con lo cual estaba el libro como asomando desde el buzón y vamos, lo saqué casi sin abrir el buzón realmente. Y entonces no hace falta tijera. Aquí está el libro y os muestro cuál es. Es de la editorial Candaya, de la colección más que de narrativa, esta que es como mezcla entre libros de viajes, ensayos y demás. Se llama El arte de escribir de pie y es de un escritor español que se llama Aitor Romero Ortega, que él es originario de Barcelona, aunque vive en Madrid, y su familia es del País Vasco. Yo a Aitor le conozco en persona, he coincidido con él en presentaciones, en eventos literarios, o sea, somos amigos o conocidos, y de él había leído ya este libro, también de Candaya, que este sí que sale en la colección de narrativa. Era un libro de cuentos que se llama Fantasmas en la ciudad. He estado mirando la reseña que escribí en su momento sobre este libro de Fantasmas en la ciudad y creo que tiene que ver bastante con este otro que son como de ensayos, de miradas sobre ciudades, viajes. Es decir, este por ejemplo, de Fantasmas en la ciudad, empezaba con un relato, lo estoy mirando. Si me veis mover las manos es porque estoy manipulando mi ordenador portátil que lo tengo aquí delante. Entonces, hay un prólogo en este libro de Fantasmas en la ciudad en el que Romero Ortega nos presenta a alguien que llama al escritor, que es el personaje, que es una figura que se puede identificar con él mismo, que yo creo que está influida pues, por Roberto Bolaño o Borges, ¿no? El primer cuento se llama Conexión Montserrat y nos habla de la obsesión del narrador por la figura de León Trotsky. Y juega la idea de que León Trotsky estuvo en Barcelona y que allí pues se convirtió en una especie de escritor perdido, que es algo que tiene que ver pues con la narrativa de Bolaño, la literatura nazi en América, historias así, ¿no? Hay un segundo cuento que se llama El aeropuerto del sur, que era un homenaje explícito a la autopista del sur de Julio Cortázar. Y este cuento, claro, este era de 2012 y los otros se dice que están escritos entre 2015 y 17. Este, como el anterior, este cuento, es un poco diferente a los otros y parece como más de principiante. Los otros tienen un cuerpo narrativo más compacto y este es más como un ensayo hablando de la obra de Cortázar. Había un cuento que transcurría en Argentina, por ejemplo, dice Naima, con sus 45 páginas, el cuento más largo, que me ha gustado mucho la estructura. Dice Naima es una chica francesa, se ha escrito en tercera persona, se va anticipando lo que está contando la historia de un tercero. Vale, aquí hay una historia de un paseo que puede ser estilo Sergio Chejet o Juan José Saer. Cuando he hablado con el autor, con Aitor Romero Ortega, me ha dicho que llegó a leer a Juan José Saer porque yo lo recomendaba en mi blog desde la ciudad sin cines, lo cual me alegro de que esto sea así y yo haber podido influir de alguna otra manera en los cuentos de este libro de Fantasmas de la ciudad, que están bastante bien. Había otro cuento que era Hotel Torino, donde el protagonista viaja a Italia como homenaje a su padre y puede ser un homenaje también a César Pavese o Juan José Saer. Otro cuento se llama La Colmena, un cuento popular urbano que recrea la vida de un personaje barcelonés, el Cubalita, supuesto hijo de Cubal, el jugador de fútbol. Siguiendo la premisa de Borges, que afirma que un relato debe ser como una novela en miniatura, Romero Ortega recrea en 18 páginas la vida entera de una persona. Su composición es similar a Naima, donde también se recreaba toda su vida y además hacia el final se hace presente el narrador de la historia. Había otro cuento que era Spaghetti Western, que me pareció uno de los mejores, que es un viaje a la ciudad de Nashville porque el protagonista en su adolescencia estaba obsesionado con un disco de Bob Dylan. Fantasmas de la ciudad, con el personaje genérico que es el escritor. Sus planteamientos se acercan a la experiencia del arte, sus términos genéricos, el escritor periodista, sus periplos por la ciudad. Vale, este es el anterior libro de Aitor Gómez Ortega y este es el nuevo, que ha salido en la colección de ensayos y viajes, pero yo creo que tiene bastante que ver con el otro. Estuve en la presentación del libro, pero el libro me ha llegado a casa al buzón pues un día o dos después de la presentación en Madrid. Y estuve ahí hablando con Aitor, con algún otro amigo, escritor como Ricardo Veredas, con Eduardo Laporte, y la presentación la verdad es que fue bastante agradable.
Aitor habló, por ejemplo, de su paternidad y que en ese momento pues tenía como mejor menos tiempo para escribir y entonces había escrito este libro como de viajes y de crónicas, pero por lo que leyó algún párrafo de cuando él era un adolescente en Barcelona y iba a un colegio donde la gente normalmente era como de clase más alta que él, era como de clase media, se sentía un poco desclasado allí. Me recordaba el tono de los relatos de fantasmas en la ciudad. El libro viene con una nota de prensa de Candaya, a ver, que la encuentre, está aquí. Querido David, bueno, las personalizan, las notas de prensa, las de Candaya. Ya he contado alguna vez que conozco a los editores, a Olga y bueno, y Paco, que falleció desgraciadamente hace unos meses, que le hizo un homenaje en el canal comentando, sacando todos los libros que había leído de la editorial. Dice, querido David, por expreso deseo del autor te enviamos El arte de vivir de pie, el segundo libro de Aitor Romero Ortega, que publicamos en Candaya, tras su elogiado volumen de relatos fantasmas en la ciudad, donde también la indagación íntima del espacio es esencial, que os enviamos por expreso deseo del autor. Sería el reverso de la libertad de la ficción de ese meditado libro de crónicas que reivindica la necesidad de salir de casa y extraviarse en esa aventura utópica y reveladora que es el viaje desde el Gran Tour del siglo XVII hasta el desplazamiento postmoderno del turismo low cost a lugares como Benidorm. Sí, por lo que contó en la presentación había una crónica desinhibida sobre lo que le gusta al autor Benidorm, ¿no? Dice, el arte de escribir de pie es un libro de crónicas mestiza. La crónica de viaje deriva pronto hacia el ensayo literario y sociológico, el relato autobiográfico, la crítica cultural y la memorabilia pop. Uno de esos libros de apariencia modesta, pero en realidad muy grandes, pues está lleno de miradas que enseñan a mirar, de ideas, de emociones, de recuerdos, de lecturas, de dilemas que invitan a pensar y a sentir y que le abren al lector inesperados horizontes. Recoge 8 crónicas que recorren algunos espacios geográficos esenciales en la vida de Aitor Romero. Barcelona, donde nació; Madrid, donde vive desde hace 11 años; Benidorm, Roma, Lisboa, Tánger, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Y que al final se convierten en el disparadero para reflexionar desde lo ensayístico, pero también desde lo confesional, sobre algunos conflictos y procesos sociales contemporáneos. Los disturbios de Barcelona en 2019, cuando las calles se incendiaron tras los juicios del Procés, la segregación heredada por el conflicto irlandés, los proyectos urbanísticos que erosionan el Madrid actual, la migración, la marginalidad y las fronteras en Marruecos o la impersonalidad de los grandes complejos turísticos. El arte de escribir de pie es también el relato del viaje inmóvil interior de Aitor Romero durante muchos años por territorios culturales eclécticos y muy distintos, pero todos ellos nutricios y altamente adictivos. Por la literatura, Pessoa, Tabucchi, Vilamatas, Sebat, Casabella, Ruiz Sosa, Foster Wallace, Pynchon; por el cine, Vittorio De Sica, Pasolini, Sorrentino, Kim Sheridan o Scorsese; por la música, Battiato, Johnny Cash, Amalia Rodríguez, The Dubliners; por las artes plásticas, El Bosco, John Register, Edward Hooper, Justin Kurland o Antonio López. Ojalá puedas ayudarnos a que el arte de escribir de pie y el proyecto literario de Aitor Romero, a nuestro entender, por su coherencia, por su exigencia, uno de los más interesantes de narrativa joven de nuestro país, sea descubierto por las lectoras y lectores. Vale, pues esto es la nota que me mandaba Olga y la he querido leer. Y ya os digo, pues Aitor Romero Ortega, el arte de escribir de pie. Si estáis por Madrid estos días, creo que voy a colgar esto. Lo estoy grabando un domingo, creo que lo voy a colgar el miércoles y la feria del libro se acaba el siguiente fin de semana. Pues ahí, si os apetece, podéis visitar la caseta de Candaya, que ya digo que para mí es una de las editoriales nuevas que más apuesta por la literatura en español, española y latinoamericana, y eso es honroso porque es paradójicamente lo más difícil de vender en España. Es decir, en España es más difícil vender a un escritor español que a un escritor chino o japonés o norteamericano o británico, no sé por qué somos así. Y lo que hacen los autores de aquí, pues hablando de Barcelona o de Madrid, pues nos interesan menos que lo que hacen los escritores de Japón hablando de Tokio, y lo que hablan sus escritores de Japón de Tokio seguramente está muy bien, pero lo que se escribe en nuestro idioma y nos apela directamente, pues puede que sea interesante para nosotros.
Vale, pues este es el vídeo, el unboxing de esta semana de Aitor Romero Ortega. A ver si nos volvemos a ver, porque o sea, el otro día, claro, la presentación, al final, como es una especie de acto social y viene mucha gente de aquí y de allá que conoce el autor, pues es difícil hablar tranquilamente, ¿no? Yo estuvimos hablando con Recaredo Veredas y con Eduardo Laporte, que realmente con Aitor, y bueno, pues ya habrá ocasiones de vernos más. Vale, pues hasta aquí esta presentación del libro que ha llegado a casa. Voy a cortar ya el vídeo y nada, pues os invito a conocer a Aitor o a conocer a la editorial Candaya si no la conocéis. Venga, hasta la próxima. Adiós.